¿Ya ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí ven la pantalla? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a analizar el día de hoy algunas situaciones pues, bastante interesantes con respecto del proceso de integración. El día de hoy vamos a analizar lo que sería la parte de las integrales trigonométricas. Si ustedes se dan cuenta en este aspecto, yo lo que hago es mezclar ambas, lo que es la parte de trigonométricas y de sustitución trigonométrica. Sin embargo, sí le doy también un tiempo para que podamos ir analizando lo que sería cada una de las partes, porque si no luego hay como que ciertas inconsistencias en el manejo de alguna o de otra forma. Y sí es importante recordar que, por ejemplo, dentro de las trigonométricas, pues vamos a encontrar a los clásicos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero de igual manera vamos a encontrar algunos arreglos que pues van a ser de cierta manera complejos en el entendido de que pues vamos a poder encontrar lo que sería la parte de eh, senos a una cierta potencia o tangentes también a una cierta potencia, donde pues vamos a tener que ocupar de cierta manera identidades trigonométricas para poder realizar nuestros procedimientos de integración. De igual forma, lo que sería la parte de sustitución trigonométrica, pues nos vamos a estar basando en algunos arreglos que son básicamente triángulos que me van a permitirme encontrar algunas de las componentes que puedan ser sustituidas para que con esto, pues, y con base a las funciones trigonométricas, me permita realizar los procesos de integración. Obviamente aquí es como mezclar lo de la parte que vimos en el tema número, bueno, de la parte del método de integración número 2 con la parte de funciones trigonométricas y con unos auxiliares que vamos a ver después. Entonces, sí, siempre es importante recordar algunas de estas metodologías para que no tengamos mayor inconveniente. Entonces, bueno, básicamente es lo que les quiero comentar acerca de esta sección que vamos a empezar a analizar el día de hoy y vamos a tardarnos pues básicamente alrededor de unas 4 sesiones, 3 sesiones y media, por ahí así, de lo que sería esta semana y la próxima, hablando acerca de lo que sería la parte de, pues en este caso las integrales de tipo trigonométrico y las integrales por sustitución trigonométrica. Vamos a verificar esta parte. Primero que nada, pues nos vamos a basar en algunas de las tablas de identidades trigonométricas. Obviamente, yo normalmente lo que les pido es que busquen ustedes algunas de las fórmulas. Digo, estas son auxiliares, nada tienen que ver con la parte de las integrales, porque, pues básicamente, podemos estar ocupando algunas de estas funciones para que podamos darles algún reacomodo, algún uso para que podamos integrar. Entonces, por ejemplo, hay unas identidades que, por ejemplo, son estas, y inclusive nosotros podemos manejar estas otras. Por ejemplo, si tenemos el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, o de ese mismo ángulo, básicamente lo que tenemos es la unidad. Entonces, si ustedes observan, es una formulación de cierta manera también fácil de entender, ¿sí? Sin embargo, pudiéramos ejecutar algunos despejes, es decir, hacer la conversión ya sea del seno o del coseno, intercambiando la otra función que está acompañando a seno y coseno al otro lado de la ecuación. Y entonces, si estuviéramos generando el seno, por ejemplo, sería 1 menos el coseno cuadrado. Y si estuviéramos generando el coseno, pues básicamente ahí quedaría como 1 menos el seno cuadrado. De igual manera existen también la posibilidad de encontrar lo que sería equivalencias con respecto de los senos cuadrados y del coseno cuadrado. En este caso, pues básicamente es un medio de 1 menos el coseno del ángulo, y para el coseno es un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, de igual manera, pues sí es bueno que nosotros tengamos este tipo de herramientas para poder empezar a trabajar.
De alguna manera también existe la posibilidad de encontrar, por ejemplo, la cosecante, que es 1/seno, la secante, que es 1/coseno, la tangente, que es seno entre coseno, la cotangente, que es coseno. Aquí hay un error, es entre seno, ¿sí? Eh, de igual manera podemos encontrar esta parte. Aquí 1 más la tangente cuadrada de el ángulo, básicamente es igual a la secante cuadrada. Y de esta manera también podemos hacer un despeje, de tal suerte que voy a tener secante cuadrada menos 1, ¿sí? Y también con respecto de la cotangente, 1 más la cotangente es igual a cosecante. Entonces, de esta manera también puedo hacer un despeje y tener que la cotangente al cuadrado es igual a cosecante menos 1. Entonces, de esa manera también puedo trabajar. O si, por ejemplo, tengo argumentos negativos en función del seno, pues básicamente puedo retirarlos por fuera de la función trigonométrica y dejar el argumento como positivo. Entonces quedaría como menos el seno de el ángulo. Y de igual manera con respecto del coseno, si existe un coseno que sea menos un cierto ángulo, pues básicamente de alguna manera yo puedo hacer un despeje para que me quede como coseno de ese mismo ángulo, pero sin la necesidad de considerar un signo. Entonces ustedes observan, pues básicamente las identidades, pues también sí son varias, también sí les quiero comentar que pueden ser muchas. Sin embargo, pues les estoy colocando a lo mejor las que muy probablemente vayamos a estar utilizando a lo largo de este desarrollo que vamos a ir visualizando. Entonces siempre es importante tenerlas. Estas también ustedes ya las tienen ahí dentro de la presentación que les compartí para que puedan hacer uso de ellas sin mayor problema, pues sí, pueden estar ahí visualizando estas identidades trigonométricas que pues, yo las denoto como fundamentales porque pues básicamente pueden ser las que estemos utilizando de manera más eh, precisa o más repetida en diferentes ocasiones. Entonces ahora, lo que les comentaba hace un momento es que hay situaciones que vamos a estar manejando durante el desarrollo de esta parte, de esta sección, como por ejemplo lo que sería la parte de la función coseno al cubo. Entonces esta función de coseno al cubo pues básicamente se basa en el hecho de tener algunas de las propiedades algebraicas. Recuerden, nosotros tenemos esa posibilidad de hacer una separación de lo que sería la parte de las potencias y hacer una descomposición. Recuerden que si se multiplican las bases, lo que sería la parte de los exponentes se suman. Entonces, yo puedo hacer una separación si yo tengo un cubo de una base al cuadrado y de una base a la 1. Entonces, es un arreglo, un artilugio matemático que se puede usar de una manera muy repetida o muy explícita, ¿no? En ese sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo el intercambio o realizo la identidad trigonométrica que ya les había comentado hace rato, en donde manejo el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, y esto me da igual a la unidad, pues yo puedo hacer un despeje de esta sección. Ahorita, por ejemplo, si yo tengo esta sección y yo quiero hacer un procedimiento de expansión, por así denotarlo, o de agrupación entre una base al cuadrado y una base a la 1, pues básicamente podría tener un arreglo de este estilo. Y de aquí yo lo que puedo generar es que el comportamiento del coseno, puedo hacer un despeje de este seno al cuadrado, y de alguna manera recuerden que también el seno al cuadrado pues no es otra cosa más que tener la misma función de seno, pero todo esto elevado al cuadrado. Esa es una situación que también es comprensible, es hasta cierto punto clara, pero si aún no es así, pues sí es importante irla verificando, ¿no? Que podamos ir reconociendo qué partes tenemos, qué partes no tenemos para poder ir ejecutando estos procedimientos de pues sustitución en cierta manera, pero con ayuda de las identidades. No así precisamente con la ayuda de los triángulos, sino precisamente con la parte de las identidades trigonométricas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ya el procedimiento que hago del arreglo algebraico,
puedo hacer un intercambio por lo que sería la identidad trigonométrica que está marcada por acá. Es decir, el coseno yo lo intercambiaría por 1 menos el seno cuadrado del ángulo, o de x en este caso, que es la variable que estoy manejando como argumento. Entonces, si yo hago este proceso, pues básicamente me queda un producto notable que es este coseno que está factorizado y que deberá de ser multiplicado por estos dos términos. Entonces, cada uno se multiplica y aquí lo que realizo es un proceso de eh, sustitución o de cambio de variable, donde hago la igualación de, ahora es una función trigonométrica, pero lo igualo a una nueva variable, y donde aplico lo que es la parte de la derivada. Entonces, si yo hago esto, se va a generar esta du, que es igual al coseno, eh, dx, ¿sí? Entonces yo puedo realizar un procedimiento de despeje, ¿sí? También es importante reconocerlo, y donde puedo ahora manejar en un sector, ajá, del procedimiento de la integración solamente una función coseno, que recuerden, eso sí tiene una integración directa, mientras que esta multiplicación de coseno por seno al cuadrado, pues ahí básicamente sí tendría yo que hacer este procedimiento de sustitución, de tal suerte que en este caso, recuerden, por el arreglo que hacemos del seno al cuadrado, pues básicamente esto va a ser intercambiado por u al cuadrado. Y de igual manera, pues básicamente aquí voy a desaparecer el coseno porque si recuerdan, el diferencial de x ahora se iguala al diferencial de u entre lo que sería la parte del coseno. De esta manera, pues solamente voy a tener u al cuadrado. Y esta u al cuadrado, recuerden que se puede resolver con ayuda de la fórmula de potencia, que me va a quedar como u al cubo sobre 3. Entonces, de alguna forma, yo lo que voy a hacer es tener el resultado del procedimiento de integración del coseno y el resultado del procedimiento de integración del coseno multiplicado por el seno al cuadrado con ayuda de la sustitución, que me va a dar como resultado el seno al cubo de x entre 3 más la constante. Entonces, la respuesta de este procedimiento de integración va a ser que el coseno al cubo de x va a ser igual a seno de x menos el seno al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Entonces, se dan cuenta, sí es a lo mejor hasta cierto punto complicado identificar algunos pasos que se pueden o que se tienen que ejecutar por el mismo hecho de que hay ocasiones en que se deberá de hacer un procedimiento de sustitución pero con la ayuda de la identidad trigonométrica. Esto con la finalidad de que podamos, pues de alguna manera, reducir la complejidad del ejercicio, porque si ustedes observan, hasta el momento no hay una integral directa, ajá, no hemos analizado ninguna integral directa que me permita realizar este procedimiento. O para irlo manejando de esa manera, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes vayan teniendo nociones de esta sección, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el hecho de tener un seno al cubo multiplicado por un coseno al cubo, entonces también aquí es parte de un arreglo o una expresión que yo puedo utilizar, como por ejemplo, tener bases diferentes. Aquí yo tengo el seno y el coseno como base, pero estas dos están elevadas al cubo. Si estas dos se encuentran elevadas al cubo, eso quiere decir que yo puedo aplicar la siguiente sección, es decir, primero realizar la multiplicación y después elevarlo al cubo. ¿Esto con qué finalidad? Con que yo pueda también aplicar un procedimiento de sustitución. Si recuerdo ese procedimiento de sustitución, me va a quedar marcado de esta manera. Voy a hacer el intercambio de dos diferentes funciones trigonométricas, que sería la multiplicación de seno por coseno, y existe también esa posibilidad de encontrar el seno de 2 veces x o de 2 veces la variable sobre 2, que esto también es una identidad trigonométrica que suele manejarse a menudo cuando encontramos una multiplicación de seno por coseno. Aquí se hizo ese arreglo porque pues básicamente las dos funciones trigonométricas tienen el mismo exponente, entonces por lo tanto se puede trabajar con esa sección. Ya cuando se trabajó con esa sección, pues básicamente se realiza el intercambio de seno por coseno
y se tiene ahora solamente una función. Obviamente esa función es de 2 veces el argumento, ¿no? Entonces eso también queda sobre 2. Si yo le elevo al cubo, pues básicamente voy a tener un seno al cubo y también voy a tener un octavo. Este octavo sale de haber elevado el 2 al cubo. Recuerden que la potencia eh, afecta tanto a la parte del numerador como a la sección del denominador. Entonces aquí ya me deshago de esta sección pasándolo por fuera del integrador y teniendo ya solamente el seno al cubo. Y este seno al cubo, si ustedes recuerdan, pues se parece mucho al coseno de hace rato. Entonces vamos a realizar un arreglo similar. Si ustedes observan, los arreglos como que van siendo hasta cierto punto repetitivos en ese entendido. Voy a tener también la separación de una base a la 1 y de una base al cuadrado. Obviamente aquí sí va a ser de cierta manera distinto porque voy a estar teniendo 2 veces el argumento. Entonces recuerden que cuando tengo 2 veces el argumento, hay ciertas secciones donde voy a tener que realizar un procedimiento de complemento, ¿sí? O también un análisis en el cual mediante el procedimiento de sustitución, pues probablemente cuando ejecute mi procedimiento de derivada, pues me resulte un 2, que es básicamente lo que ustedes observan por aquí. Entonces, es importante recordar ese análisis, ¿sí? Y también es importante recordar que pues, se realizan procedimientos de intercambio por las funciones trigonométricas. Aquí, por ejemplo, ya hubo uno y aquí hay otro. Este es el caso del seno al cuadrado. Entonces, el seno al cuadrado, recuerden que por sustitución trigonométrica puede quedar como 1 menos el coseno cuadrado de el ángulo. Aquí el ángulo pues es 2 veces el argumento original, ¿no? Entonces, también es importante ir verificando ese tipo de situación. Aquí también se realiza un procedimiento de desarrollo del producto notable. Recuerden que aquí está el seno factorizado y entonces se deberá de multiplicar por 1 y por el coseno cuadrado. Entonces se realiza esta sección y me va a quedar un octavo del seno de 2x menos un octavo del seno de x multiplicado por el coseno al cuadrado, ¿no? Recuerden que también esto realizamos este mismo análisis o puede estar aquí, obviamente ubicado en esta sección. Sin embargo, nos sirve más de esta manera. ¿Por qué me sirve más de esa manera? Porque puedo identificar entonces en este caso a cuánto va a equivaler lo que sería la parte de la variable que voy a sustituir. Entonces tengo la variable que voy a estar creando, que va a ser u, y en ese caso le voy a asignar lo que sería la parte de la función trigonométrica coseno. Aplico lo que sería la parte de la derivada y tengo una representatividad de menos doble producto del seno de 2x. Esto es porque al derivar la función de coseno, recuerden que necesito también trabajarlo con lo que sería la parte del argumento, ¿sí? La derivada del coseno me indica esa sección, ¿sí? Entonces, obviamente yo realizo mi procedimiento de sustitución, intercambio estos dos términos, es decir, el menos 2 y el seno de 2x, a dividir al de u, y entonces, por lo tanto, eso me va a permitir que cuando realice mi procedimiento de sustitución, como lo observo por acá, pues básicamente se cancele lo que sería la parte del seno. Y obviamente también se va a generar un 2, ¿sí? Un 2, inclusive este 2 es negativo. Y va a ser parte de una fracción, que es un medio. Y ese un medio, pues si ustedes observan también, lo que vamos a hacer es que se cancele con esta parte de este signo. Inclusive aquí se sigue conservando el signo para poder trabajarlo, pero pues tampoco hay tanto inconveniente, que ya cuando se realiza el procedimiento de sustitución, pues básicamente aquí también importante recordar que este seno no se va a poder realizar de manera directa porque se deberá de recurrir al procedimiento de cambio de variable donde ahora la variable va a ser u igual a 2x, ¿sí? Donde tengo que hacer un despeje o realizar un procedimiento de complemento. Entonces, cuando realizo esta sección, sí, también importante recordarlo del cambio de variable, aquí me va a generar esto, me va a generar un 16 multiplicado por 3. Y de esta manera aquí también yo voy a tener un medio. Recuerden eso también, importante saberlo. Y cuando integro la parte de seno, pues básicamente me va a dar menos coseno, ¿sí?
Y cuando integro esta sección, pues básicamente aquí me va a dar u al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces ese u al cubo sobre 3 pues multiplicado por lo que sería la parte de un 16, pues me va a dar un 48, o todo este término dividido entre 48, entonces voy a tener menos un 16avo del coseno de 2 veces el ángulo más el coseno al cubo de 2x sobre 48 más la constante de integración, que esta sería la respuesta básicamente para la integral que se observa por aquí. Entonces sí hay que ir realizando bastantes pruebas. Sí, no está tan sencillo como pudiera parecer, sí, eso también es bueno que ustedes lo vayan notando, pero pues a medida que vayamos avanzando, sí, vamos a ir mejorando esos procedimientos de integración, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ir verificando este tipo de situaciones con base a los ejercicios. Primero lo que sería la parte de las integrales trigonométricas. Y vamos a ir realizando estos dos ejercicios. Obviamente, como les comentaba, hay algunas identidades trigonométricas que se pueden ocupar para ir reduciendo la complejidad de este tipo de ejercicios, ¿sí? Em, Hay que ir probando. Hay algunos que pueden estar inclusive de cierta manera muy sencillos, pero también es importante recordar que, por ejemplo, aquí tengo el coseno de 2 veces x, ¿sí? Entonces, sí tengo que ir probando con qué función trigonométrica me pudiera, pues, ir generando de cierta manera un auxiliar para que pueda trabajar con esto. Aquí, por ejemplo, yo pudiera hacer una separación de lo que sería la parte de la tangente, ¿sí? Para que me pueda resultar en un procedimiento de, a lo mejor, integración, ¿sí? También deberé de buscar a lo mejor alguna identidad trigonométrica que mezcle dos senos, uno con un argumento diferente al otro, ¿sí? Y también hay una identidad trigonométrica que mezcla dos cosenos, una multiplicación de cosenos que también tiene pues dos diferentes argumentos, ¿sí? De igual manera aquí puede ser que tenga que realizar un procedimiento de secciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo yo la secante al cubo, pero posiblemente la debo de dejar como secante al cuadrado por una sección y una secante a la 1. En este sector también es importante recordar que probablemente tengo que hacer una sección del seno a la 1 y el seno al cuadrado. Aquí probablemente necesite ocupar lo que sería la parte del inverso de la secante, ¿sí? Entonces también tengo que verificar si existe un procedimiento de este estilo. En este caso es probable que solamente tenga que realizar un procedimiento de sustitución o de cambio de variable. Y probablemente aquí también tenga que encontrar una identidad trigonométrica que me permita realizar el intercambio de este seno para que yo lo pueda cancelar con este. Que recuerden que este es un seno, pero de dos veces el argumento. No se puede cancelar directamente con este seno de por acá porque no tienen el mismo argumento. Entonces, de cierta manera, así se comportan las funciones trigonométricas. A menos que éstas tengan el mismo argumento, se pueden hacer las cancelaciones. Si no tuvieran el mismo argumento, hay que buscar una forma, una identidad trigonométrica que me permita, pues, hacer un procedimiento de expansión. Digo, ya hace rato la vimos, pero pues, a lo mejor no lograron identificarla todavía, ¿sale? Y la parte de acá abajo, pues también existe una identidad trigonométrica que me va a permitir realizar una mezcla de una multiplicación de seno por coseno. Entonces, bueno, es importante que vayan realizando las pruebas correspondientes. Si queda alguna duda, pues también es bueno que lo vayamos viendo, ¿sí? Y es bueno que también dentro de la biblioteca virtual ustedes busquen el manual de fórmulas matemáticas. Ese manual de fórmulas matemáticas está muy completo. Yo tengo aquí uno en PDF que les voy a mostrar. No es de muy buena calidad, por eso es que les comento que puedan ocupar el de la biblioteca virtual. A ver, déjenme ver dónde andan. No, creo que no es este.
No, estas son de las identidades trigonométricas. Bueno, aquí yo tengo uno todavía más completo. De hecho, este se los voy a compartir, yo creo, para que lo tengan en, como base, ¿no? Hay algunas situaciones que, por ejemplo, les comentaba hace un momento, que pudieran a ustedes servirles. Algunas identidades de ángulos dobles, pero convencionalmente siempre les pido que busquen un manualito, pero ya creo que no lo tengo por aquí. Oh, sí, aquí está. Ah, ¿dónde? A ver, permítanme, ahorita lo busco. Que lo tenía por acá. Es este, Manual de Fórmulas y Tablas Matemáticas. Obviamente el de la biblioteca virtual se ve de mejor calidad, pero pues sí, porque aquí con la digitalización como que algunas de las secciones se perdieron. Entonces eso no me agrada tanto, pero pues lo pueden encontrar en estas ubicaciones, en las mismas. Miren, aquí por ejemplo inclusive no se alcanzan a ver bien las fórmulas, pero en la biblioteca virtual sí se ven, ¿vale? Entonces aquí por ejemplo están algunas de las identidades trigonométricas. Ah, aquí se ven otras, ¿sí? De ángulos negativos, de adición y aquí están otras de ángulo doble, que son básicamente las que pueden estar utilizando para esa reducción o simplificación, en el dado caso de que las requieran. También para cuando tenemos ángulos múltiples, también existen. Lo que sería también las sustituciones trigonométricas de potencia, entonces también existen. Esta parte que tiene que ver con la multiplicación o con la suma de diferentes tipos de funciones, entonces también existen. Entonces sí les sugeriría que buscaran este libro, pero dentro de la biblioteca virtual. Yo este lo tengo porque esto fue antes de estar en la biblioteca virtual o de tenerla activa. Entonces, pero es Manual de Fórmulas y Tablas Matemáticas de Murray R. Spiegel, ¿sale? De la editorial McGraw-Hill. Si pudieran ustedes adquirir este libro sería muy bueno, porque básicamente trae pues de todas las fórmulas matemáticas que se puedan utilizar dentro de los procesos de matemáticas. Inclusive ahora las nuevas ediciones pues traen bastantes nuevas adiciones a esta sección, ¿sale? Hace muchos años como que yo les recomendaba que adquirieran este libro. No recuerdo el precio de ese tiempo, porque ya, como les comentaba, hace un tiempo que ya no lo solicito que lo compren, pero pues básicamente sí es una buena inversión, ¿sale? Pero bueno, esa es la sugerencia que les hago. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, entonces les voy a compartir un pizarroncito para que si tienen alguna participación la vayan agregando al pizarrón. Entonces, les voy a dar el acceso como editor. Ujú. Y para que vayan intentando lo que es la parte de estos ejercicios, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, chicos, preguntas?